Fermina, has escrito El barracón de las mujeres. Y yo no quiero preguntarte por cómo te sientes después de escribir un libro como este, porque imagino que es multiplicado por 1000 a como yo me siento habiéndolo leído, ¿no? Entonces yo sí te quiero preguntar, ¿este es de estos libros que te persiguen toda tu vida? Yo creo que sí. Además, creo que cuando decidí escribirlo, porque yo empiezo a hacer la investigación y no se me pasa por la cabeza ponerme a escribir una novela, simplemente era el hecho de querer saber qué había pasado con estas mujeres, pero cuando lo concibo, lo lloro mucho escribiendo. Son ratos de que respiro, a ver cómo cuento esto para no caer en el morbo y ser lo más respetuosa posible con estas mujeres. Pues cuando termino, y creo que, bueno, creo que ya está como yo quiero y como creo que las respeto y que, pues, cuando lo terminas, concibes que es un libro, como yo le llamo, es un libro resistente. ¿Por qué? Porque creo que puede ayudar a mucha gente, ya no solo a dignificar la memoria de todas esas mujeres, sino a darnos cuenta que hay un pasado de la historia muy turbio, muy oscuro y muy incómodo, del que no se ha hablado. También a empezar a plantearnos la guerra, la Segunda Guerra Mundial desde otro punto de vista, como fue pues la perspectiva de género, aniquilar y matar mujeres por el hecho de ser mujeres, pues eso, la violencia sistemática de género, por hacerlo, por decirlo así. Y luego también, yo siempre digo que esta novela es tan resistente y tan peleona porque tiene moraleja. ¿Por qué? Porque tú a lo largo de la historia te vas dando cuenta que los patrones, por desgracia, se siguen repitiendo y que las mujeres siempre somos pues la moneda de cambio en cualquier conflicto. Ahora, siempre lo digo, no te meten en un campo de concentración, porque no hay, pero sí que te meten en club de carretera. Y hay muchas mujeres que vienen huyendo de muchas penurias de sus países, que les cuesta sangre, sudor y lágrimas llegar aquí y acaban sin pasaporte, no con tatuaje en el pecho, pero sin pasaporte, obligadas a hacer entre 15, 20 y 30 servicios y metidas en clubes de carreteras. Entonces creo que por eso es un libro resistente, para también poner en valor y poner encima de la mesa de que el problema que ocurrió en los campos de concentración y cómo se genera una red de prostíbulos y cómo hablan pues de la trata, que eso está aquí encima. Y si yo considero a las mujeres de Ravensbrück como víctimas de violencia de género, hay que empezar a plantearse que las que están encerradas también lo son. Entonces, por eso digo que este libro hay que leer entre líneas, porque denuncia muchas cosas. Una foto encontrada será el comienzo de nuestra historia. ¿Y cuál fue la tuya? El comienzo de mi historia fue una tarde en una casa en Lavapiés, hablando de cómo se organiza el Partido Comunista en la clandestinidad en Madrid cuando acaba la Guerra Civil Española, con 3 mujeres que fueron las que fueron el motor de empezar a gestionar y a repartir propaganda antifascista, y las que se jugaron la vida. Pues esta historia empieza así, en una conversación, preparando otro trabajo que nada tenía que ver con esto, porque esto no era un trabajo. Y una de ellas habla de que en la calle Atocha hubo una mujer con un tatuaje en el pecho, que se fue muy jovencita de Madrid cuando acaba la guerra civil, que se fueron buscando a su hermano, su madre y su tía, y que terminó en un campo de concentración con el famoso tatuaje. Yo sí que sabía que en los campos había prostíbulos, pero no sabía hasta qué nivel. Sí que sabía que Auschwitz tenía su prostíbulo, que otros campos lo tenían, y que el Ravensbrück sí que se construye en 1938, y en 1939 las primeras mujeres que llegan a ese campo son prostitutas que los nazis sacan de las calles de Berlín. Entonces esa historia es la que no sabemos todos. Luego sigues y sigues y sigues tirando y te das cuenta de que empiezan a llegar cada noche mujeres mucho más jóvenes y aparentemente sanas, entonces no tienen que engañar a la gente. Yo siempre digo que los nazis camuflan a la muerte con palabras bonitas. A estas mujeres las sacan de las calles, les dicen que les van a dar un sueldo y que las van a tratar súper bien. Luego no fue así, lógicamente. Pues surge de casualidad, como te digo, en esa tarde en Lavapiés, una noche en el Teatro del Barrio, porque yo soy socia del teatro, no sé si lo conoces, es una cooperativa de consumo cultural, la calle Zurita, y yo estaba en la comisión de historia, pues eso, para intentar recuperar. Yo planteo esta historia, les digo que estoy investigando, y un historiador me anima y me dice:
tienes que empezar a escribir y a tirar de esto. Y surge así, de casualidad, de esto que dices, yo sé que yo siempre lo digo, fue un regalo duro, muy duro, porque yo durante esos 4 años lo pasé realmente mal. Había muchas veces que tenía que parar, respirar y decir, lo aparco porque, ostras, no puedo seguir con esto, como el ser humano pierde su condición de ser humano por ambas partes y dices, no, es que llevan mucho tiempo deshumanizadas y ahí hay que empezar a humanizar a estas personas, a estas mujeres. Y me cuesta, y yo siempre digo, cuando empiezo soy una cañavera, mejor en el trabajo, y cuando termino soy otra. Y de hecho, hay cosas que sé que cuando escribí esta novela no sabía de ese campo. O sea, siempre te vas encontrando cosas nuevas. Entonces es como algo que siempre estará vinculado a mí, a lo mejor por el compromiso adquirido con este campo, con estas historias, y siempre te van llegando algo que tú no sabías. Y dices, ostras. Parte de la novela transcurre en el campo de Ravensbrück y a mí me ha hecho pensar por qué no ha tenido esa difusión mediática este campo. Pues yo creo que porque es incómodo. Es incómodo y la historia lo ha tratado mal también, no solo a las mujeres que pasaron por allí, sino a lo que es el campo en sí. Este campo se libera desde los últimos. Entonces sí que los nazis les dio tiempo a destruir mucha documentación. No hay muchísimas cosas que queden del campo, no sabemos realmente las personas que pasaron por allí. Y cuando se libera por el ejército soviético. Pasa a formar parte de la Alemania soviética y durante todos esos años es como un símbolo comunista. Entonces decidieron olvidar lo que realmente pasó allí, lo que realmente les ocurrió a esas mujeres y pues eso, como yo digo, la historia pasó de puntillas. Cuenta también que no sé por qué este hermetismo con este campo, porque hasta 1978 no se desclasifica toda la documentación. Entonces la gente especialista, yo estoy centrada sobre todo en conflictos del siglo XX y el papel que tiene la mujer, pero la gente que es especialista en Segunda Guerra Mundial hasta 1978 no puede acceder a toda la poca documentación que queda de aquí. Entonces hay muy poco y creo que por eso, porque es incómodo, porque aquí también se repiten patrones de que no podemos estar contando lo que estamos haciendo a las mujeres. Es una vergüenza para nosotros. Yo ahora estoy en otra historia, en otro proyecto que también se habla de mujeres y cárceles franquistas, y tú muchas veces accedes a los archivos y encuentras, me lo voy a inventar, un ejemplo, Pedro, Juan y Antonio salen el día 3 de febrero en la saca de las 6 de la mañana, ponen a qué partido pertenecías y que son fusilados, y a lo mejor Manuela, Juanita y Pepa salen en la misma saca y no ponen que son fusiladas, simplemente ponen que a las 6 de la mañana les da un infarto al corazón a las 3. Y eso es lo que hicieron en este campo, tapar. Y creo que, bueno, pues ha ido pasando así. Neus, que tuve la suerte de hablar en 3 ocasiones con ella, Neus Catalá, que era de las últimas que quedaba viva, ya murió en el 2018, creo recordar. A mí me decía que eran las olvidadas de los olvidados, era su frase, y me decía que ellas tenían la sensación de que habían perdido 3 guerras. La de aquí, porque se tuvieron que exiliar, la de allí, porque dice hubo mujeres que salieron con documentación falsa y pudieron volver, porque ya salieron cuando acabó la Guerra Civil Española, pero yo me tuve que quedar allí, no pude volver hasta dentro de mucho tiempo y tuve el sentimiento de también haberla perdido, porque yo no pude volver. Dice, y la más dura es la del olvido, porque nadie se acordó de nosotras. Dice, es muy duro ver que hagan reconocimientos a los hombres que estuvieron en el gran campo, que ellas le llamaban así a Auschwitz. Dice, y a nosotras nadie se acuerda. Muchas también salieron con el tatuaje, lo escondieron por vergüenza. Yo aquí, como te digo, yo Isadora la encuentro ya había fallecido cuando me entero de esta historia. Sí que consigo, pues gracias a Carmen Patón, que es la que me cuenta esta historia, militante del PC, que sí que había más mujeres, que Isadora contaba que unas 26, pero no lo sé. Entonces yo me gusta mucho y me centro mucho en la historia de esta mujer porque creo que es una historia de amor bestial, amor por la familia y por unos valores alucinantes que van persiguiendo a su hermano. Veo que es, pues eso, que es, al fin y al cabo es una historia de amor, como
los valores que puedes tener en la familia, pero sí que quería contar también y denunciar lo que fue este campo. Entonces yo empiezo a tirar de las que tengo vivas y de las que tienen ganas de hablar, y fundamentalmente las mujeres polacas, que sí que no les da tanta vergüenza y ellas entienden que fue lo que les tocó ser, que ellas no lo eligieron, que ellas nunca, porque las mujeres que llegaron a ese campo nunca habían ejercido la prostitución, y que fue lo que les impuso un oficial nazi o una guardiana. ¿Todos los personajes que aparecen en él son reales o algunos son frutos de esos retales de los recuerdos? Algunos son frutos de los retales de los recuerdos. Sí, algunos son frutos, pero la mayoría son todos reales. Y, por ejemplo, yo necesitaba unir la historia de la del 2008 con la historia con las dos tramas, y los personajes del 2008 no son reales. Y algunos personajes que sí que, por ejemplo, todo el tema de la resistencia polaca, pues algunos nombres sí que sabía historias, pero María Radu sí que me llamó mucho la atención, y María Radu sí que es una mujer que existió. Yo encuentro esta historia de María Radu porque además también se repiten los patrones, que es muy similar a lo que le pasa a las españolas. Ellas salen con documentación falsa, y María Radu también se decide cambiar el apellido porque cuando empieza la limpia en Polonia, ella tiene suerte y está enterrando a su abuelo en Rumanía. Entonces a mí me empiezan a hablar estas mujeres polacas que entrevistaba, y me empiezan a hablar de la famosa María Radu que estaba en el campo. Yo decía, es que Radu no es un apellido polaco. A mí me suena, Radu es un apellido como puede ser Sánchez o García aquí, pero es rumano. Entonces empiezo a tirar también porque me parece un personaje muy interesante, muy potente, que habría que contar su historia porque tiene tela, que eso sí que lo encuentro en una carta una carta que se escriben entre una reclusa y un miembro de la resistencia, hablando de esta persona, con lo que ha hecho. Entonces me parece que creo que debería estar ahí, y creo que tiene que ser el apoyo fundamental de Isadora, que por el tiempo que estuvieron debieron coincidir, y creía que era necesario recuperar a esas personas, pero hay algunos nombres de guardianas, sí que sabía lo que hacían, pero algunos nombres de guardianas son ficticios. Te lo digo porque en tu libro se menciona mucho la memoria, el no olvidar, el recordar, y por eso quería poner el foco sobre personajes como la Sole, el Garzón, la Radu, Vicenta, Sí. o el doctor García, ¿puede ser? No, es un médico, el doctor Guillén, El es un doctor médico que Guillén, además se exilia en el segundo exilio masivo en 1938, y a mí también me llama mucho la atención, que eso me lo comenta Neus, porque claro, como historiadora cuadriculada dices, no entiendo cómo un señor militante del Partido Comunista acaba la guerra, se exilia en el 38 porque sabe que esto está perdido, lo saben, cuando se van las milicias internacionales se sabe que prácticamente no se va a conseguir nada. Como se exilia, se lleva toda su fortuna porque pues, era una persona que funcionaba muy bien, y se dedica a pagar exilios a la carta. Digo, pero lo que no me cuadra es por qué pagaba exilios comunistas y anarquistas y se estaban tirando del pelo. Y incluso en todo lo que es todo el tema de Cataluña, todo lo que es la colectivización de los pueblos de Zaragoza y todo eso, los anarquistas y los comunistas se mataban entre ellos. Yo decía, a ver, no entiendo, no me cuadra que este hombre, y me decía Neus, daba igual, eran personas, no te centres ni te seas tan cuadriculada en historia, aquí era la vida de las personas, independientemente de lo que hubiéramos hecho durante la Guerra Civil Española. Te lo digo porque sin ser protagonistas es que creo que merecerían un libro sobre creo ellos. Creo que ¿no? son como los que sustentan y empujan todo lo que es la vida de estas mujeres, porque al fin y al cabo son 3 mujeres que tienen las narices de cruzarse todo un país, y que gracias a esas personas que ayudan, que acompañan, aunque no están en el campo, creo que son fundamentales en esta historia, como Vicente López Tobar. A mí Vicente López Tobar me parece un personaje maravilloso. Es un personaje que nadie conocemos aquí, que se exilia 2 veces, se exilia en el 38 y Negri le dice que hay que volver y el tío coge y se baja para organizar todo lo que eran las guerrillas del Valle de Arán, y luego está reconocido con honores en la resistencia
Bueno, organizó también y empezó a gestionar a las primeras mujeres para que ellas mismas se organizaran y para que, pues eso, darles la pauta de cómo tenían que hacerlo para que ellas fueran y tuvieran las riendas y cómo se tenían que organizar. Entonces, me parece gente muy importante y que aquí, en este país, pues que no se les ha reconocido. Es el hecho de hacer memoria. Y recuerdo que a mí me llega una carta de Vicente López Tobar, que además en 1992, creo que se muere en el 98 o en el 96, ya no me acuerdo, pero llega una carta que es muy curiosa porque la escribe a máquina y él firma con el sello de los antiguos combatientes republicanos, todavía seguía sellando con eso en el 92, y comenta cómo cuando acaba la guerra baja desde París a una chica que había estado en un campo de concentración y que le llamaban la española con nombre de bailarina. Entonces dices, tiene que ser ella. Porque en tu novela, una periodista encuentra una foto, ella investiga y a partir de ahí descubre que es una foto de una Felfield. Sí, de una mujer que ejercía la prostitución obligada en los campos de concentración. Entonces ella empieza a tirar del hilo y descubre cómo emigraron, huyeron de España a París. En París luego al final fueron capturadas y fue un golpe de mala suerte, como yo digo. Estaban una noche cazando judíos y ellas estaban en el sitio que no debía. A un campo de concentración alemán, ¿no? Entonces, en una parte de todo eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Porque en un momento de tu libro reproduces el mensaje famoso de: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas sublevadas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, pero la guerra no ha terminado, ¿verdad? No, totalmente. A ver, la guerra terminó para unos pocos. Y la guerra empezó, lo que era la guerra más dura, empezó en el 39. Ellos tenían muy claro que hablamos de limpias y de campos de concentración en Europa, pero ellos tenían muy claro quién cabía en la Nueva España y quién no cabía. De hecho, el ejemplo está cuando llegan tantísima gente que se tiene que exiliar y llegan a campos como el de Mauthausen, todos los españoles llevaban el triángulo azul, que eran los apátridas. Y yo recuerdo también como había algunos, hay una entrevista que tuve con un familiar de un hombre que estuvo en Mauthausen, que se llamaba Canuto, dice, yo me acuerdo que él murió allí, decía que lo que sí que llegaba a los campos, que España no los quería y que podían hacer lo que quisieran con ellos, que los podían reventar a trabajar o que los podían matar, pero que ellos no eran españoles porque en la Nueva España no cabían estas personas. Entonces es lo mismo. Estamos denunciando lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se hizo también una limpia sistemática de personas que molestaban para el régimen. Y ahí empezaron, como yo digo, el miedo, que el miedo, pues eso, era muy peligroso, el miedo a que a ti no te pillen, denuncio al vecino. El miedo a que a mí no me peguen un tiro o me encuentre en una tapia de un cementerio o que me lleven a la cárcel, pues intento, y eso fue muy dañino y muy doloroso. Entonces por eso te digo que la novela empieza cuando se termina, se supone que la guerra civil, pero para ellas y para muchas personas la guerra civil no terminó y duró 40 años. Tú en tu novela explicas, bueno, de boca de una de las cautivas del campo, la diferencia entre colores de esas estrellas, ¿no? De esos triángulos. Entonces, nuestros protagonistas huyen de España rumbo a Francia, dejando atrás sus vidas y sus nombres, ¿no? Sí. Eso en aquellos tiempos era duro, ¿no? Perder tu historia, tu nombre, y encima llegas a un campo donde te ponen un color y vuelves a perder tu nombre que además es apátrida, ¿no? Que es apátrida. Es que a mí también me gustaba, hay mucha gente que digo, ay, mira, tú te has dado cuenta. Yo siempre digo que hay que leer entre líneas y que ahí sí que hay gente que se da cuenta de decir, es que se han exiliado de su propio exilio, han perdido un nombre, ellas hacen aquella parafernalia de nos ponemos nuestra propia mortaja porque esta noche nos quedamos aquí y nos tenemos que ir a ver qué nos encontramos, vamos con otra documentación, entramos en un campo de concentración y volvemos a perder nuestro nombre que no era nuestro, que ya lo perdimos en Madrid. Por eso hablaban de exiliarse de su propio exilio, era imposible.
Entonces, como que vuelven a perder dos identidades y aparte, muchos de los que salen con documentación falsa, no solo estas mujeres, vuelven a perder otra identidad más porque ya no tienen sitio, ya no pertenecen a nada. Imagínate lo que es, bueno, pues asumir todo eso en tan pocos años, porque pasaron muy pocos años. Yo siempre considero que la Guerra Civil Española fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, está clarísimo. Entonces, en muy pocos años hubo mucha gente que perdieron no solo su identidad, perdieron muchas cosas, su familia, sus casas, sus propiedades y encima su tierra, su España, su país, porque había una gente que había decidido que tú ya no eras y se habían apropiado de una bandera y de unas cosas que se supone que pertenecían a todos, independientemente de lo que pasó después, pero si la guerra ha terminado para todos, no tiene que empezar la limpia. Entonces, eso sí que te das cuenta que son paralelismos entre la segunda y lo que pasó aquí. Y luego todo lo que sucede aquí, que son 40 años, con que dices, ostras, igual que te contaba antes de lo de no queremos que se sepa que estamos fusilando mujeres y decimos que les ha dado un infarto al corazón o que 30 mueren en una saca en el 43 de parto y las habían fusilado, tampoco queremos que estamos llevando a mujeres a las cárceles y ahora se están abriendo las cartas del último día. Hay muchas que no se han recuperado. Ahora se están recuperando todos esos documentos porque tampoco les daban a las familias la carta que esta mujer tenía derecho a despedirse, decir, toma, que la vamos a fusilar. Entonces son muchas cosas que dices, en este campo se han escondido muchas cosas por el hecho de la violencia de género, pero aquí también se han escondido muchas. Son paralelismos que dices, ostras, son un poco de yuyu. No sé, me has comentado antes que has hablado con familiares y con personas que vivieron aquello de forma directa, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y otra pregunta que va dentro de esta, ¿es fácil encontrar documentación? Porque en tu libro mencionas cómo los nazis intentaron borrar las huellas de esa barbarie y nos pones esa escena donde nuestra protagonista habla con un chico, con Gabriel, que dice, bueno, a mí me están poniendo a trabajar en quemar papeles, que como no sé alemán, no sé lo que estoy quemando. Claro, estaba borrando historia. A ver, documentación es lo más fácil es o bien acercarte a lo que son los AMICAL, que son las asociaciones que se fundan para recuperar la memoria de estas personas. Tampoco se dispone de muchas porque, como yo te digo, hay un registro de sí que sabemos que hubo 400 españolas en el campo, pero en el AMICAL no están todas y muchas tampoco tienen ni foto o hay un nombre y no sabemos si el nombre fue real o fue como le pasó a Isadora. Entonces, lo más fiable es intentar por asociaciones. Yo cotiré de muchas asociaciones europeas de memoria y de familiares que habían estado en los campos de concentración, que esas te abren las puertas y tienen ganas de contártelo todo. De ahí tiro también de lo que es el campo de concentración, que los archivos están ahí, del memorial de Ravensbrück, que está allí toda la documentación, y tiro pues de testimonios, sobre todo de mujeres que aún las tenía vivas. Mis fuentes fueron esas, fundamentalmente, porque, por ejemplo, como te decía, aquí en el Amical de Ravensbrück, en Barcelona, tú te puedes meter en la página y encuentras de las 400 que se supone que hubo, pues a lo mejor no están reconocidas 100 o 150. El resto tenemos constancia por el memorial de que hubo un X de españolas, pero no se saben los nombres. ¿Por qué? Porque este campo también tenía la peculiaridad de que cuando llegabas, era por el hecho, el borrado de las mujeres, si tú tenías entre 50 y 55 años más o menos, eras menor de 8, ellos pensaban que no servías para nada, o ibas embarazada, no te registraban tampoco. Entonces tampoco se sabe las mujeres que pasaron por ahí. Sí que por algunas reclusas se han recuperado algunos nombres, porque si tú compartías entre 3 y 5 días en un vagón, lógicamente empezabas pues a hablar con unas, con otras, y se desarrollaron ahí pues los primeros pasos para ser amigas o ser familia, como decían ellas en el campo. Y la que no conseguía sobrevivir la primera noche, ellas sí que intentaron recuperar esos nombres y los escribían o bien con cristales o con lo que pillaban en los barracones, escribían esos nombres. Y algunos nombres se recuperaron de esa manera, pero no sabemos quiénes son, porque además los barracones de madera de Ravensbrück no queda ninguno, todos se destruyeron. Entonces es
complicado. Pero fundamentalmente, como te digo, de testimonios, de cosas que han surgido así que no te las esperas y te llegan una carta y te dices, esto es un milagro, y del memorial y de historias en primera persona. Creo que la importancia de libros como el tuyo es que quizás sea libros que reflejan la última oportunidad de ese testimonio directo de esas personas, ¿no? O de esos familiares directos, porque ya quizás dentro de 20 años no quede nadie. no quede Porque nadie además para... los directos son muy mayores también. Y yo sí que me decía también Neo, dice, es hora de empezar a plantearnos a ganar la cuarta, que es la nuestra, que son pues más textos sobre lo que pasó, sobre las mujeres, sobre lo que sucedió, independientemente de las que les tocó estar en el barracón de las mujeres, que era como les llamaban al prostíbulo, o de las que nos tocó estar en la fábrica de armamento, gestionando nuestras resistencias para que, bueno, intentar ganar esta guerra. Entonces yo creo que se merecen un hueco en la historia y que creo que, bueno, pues todo lo que les sucedió, que nos sirva a nosotros, lo traigamos al siglo XXI, que seamos conscientes de que hay cosas que se siguen repitiendo y que bueno, que habría que empezar a plantearnos. Fermina, los daños en el alma y en el corazón es algo que no podía quitarme de la cabeza mientras leía esta novela, ¿no? Quizás eso es algo que queda reflejado a lo largo de la obra con Isadora, porque yo nada más que pienso, por ejemplo, cuando ella ya ha terminado todo, pero luego aparte se dedica a escribir cartas a esas madres. No, eso es... no, vamos. Yo creo que es una forma de empezar a reparar y de hacer memoria, aunque ellas no lo supieran, porque a ver, tú piensas y plantéate, porque además sí que no solo lo hizo Isadora, lo hicieron más personas. La carta de Janine, la carta que aparece en el libro, hay muchas cartas como ellas, hubo 3 Janines y las 3 murieron y hubo más mujeres que dedicaron, pues eso, porque era de las más jovencitas. Y a mí esa carta, cuando la leí, que es muy parecida a la que yo escribí, leí 3 y dije, Janine tiene que estar aquí, me parece que es fundamental hacerle un homenaje y empezar de esa manera a hacer memoria inconscientemente, porque ellas bueno, pues tenían que recordar, era igual que las que escribían el nombre en la madera, pues ella fue una forma, y también creo que fue como una cura de decir, si a mí alguien en Madrid me llega a mandar una carta antes de 1939, mi historia probablemente hubiera sido diferente. Yo no hubiera acabado en un campo de concentración, porque ellas perseguían a una persona que, bueno, que tú sabes, como además está considerado uno de los suicidios masivos de la Guerra Civil Española. Entonces ella se sentía con la necesidad de, bueno, pues de cerrar un poco de heridas, de consolar a desconocidos y que no salieran a buscar y que no sabían lo que les iba a pasar, porque ella salió buscando y su vida podría haber sido completamente diferente. A lo mejor hubiera acabado en ventas. Ella no tenía, ella era muy joven durante la guerra civil, su tía sí que era muy potente y muy conocida en Madrid, pero ella era una niña. Entonces, probablemente a lo mejor hubiera pasado desapercibida y no hubiera tenido tantas penurias y tantos sinsabores en la vida. Yo creo que también es el guiño de, como te he dicho antes, de leer entre líneas, de pues ya desde los años 40 empezar a considerar la idea de hacer memoria y de recuperar tantos nombres. Hay una palabra que a mí me ha hecho pensar mucho y reflexionar, y es la de hermanas, ¿no? Una palabra que las cautivas de los campos de concentración usan, una bonita palabra que refleja la unión, ¿no? No sé si tú, cuando has hablado con esas personas, pues lo has ellas notado. Se consideraban, decían que ellas se llamaban la familia del campo. Dice, independientemente de que me la haya tenido que imponer un nazi, gracias a esas familias que se gestionaron, salvaron la vida, muchas. Hablaban también de que, dice, el hambre era, siempre todas me hablaban del hambre, el hambre era terrible. Dice que lo pasaban muy mal porque, dice, soñábamos incluso con la comida y por las mañanas
dice, la más mayor, que era como nuestra hermana mayor, nos preguntaba, qué habéis soñado? Y lo apuntaban en las cartillas de los piojos, que las despiojaban, si conseguían algún lápiz, apuntaban cada una lo que habían soñado y era lo que iban a hacer de recetas durante ese día. Entonces, ese soplo de vida, eso de contarle, yo qué sé, la más mínima cosa que tú dices, qué tontería, pues para ellas era el mundo, era decir, vamos a conseguir sobrevivir otro día más y otra noche más en el infierno, y cómo se genera esa red de familias, de hermanas, de madres, yo creo que fue lo que las mantuvo vivas. Y me parece que es un ejercicio bestial, como estando allí que tú tenías que pelear para conservar tu vida porque no sabías lo que te iba a pasar en cualquier momento, que además estuvieras pendiente de las demás. Eso es algo maravilloso. Y creo que muchas consiguieron sobrevivir por eso, por la red que se genera, ya no solo de resistencia, sino de familia. De familia no de la sangre, sino de familia de la que también en parte era un poco de la sangre porque estaban compartiendo todo, pero no de la que te impone, sino de la que te encuentras. Pues Fermina, creo que lo único que puedo decirte, quizás de toda la conversación que ha salido, es gracias por este libro y si puedes considerarme hermanos de lágrimas, creo que es así lo que Has sentido. Lo que he sentido, ¿no? Yo también es que la idea era, como yo lo lloré tanto y lo sufrí tanto, yo tenía muy claro que, aparte, como te he dicho, de una forma respetuosa, es que tú te sintieras un poco así. El lector acompañase a todas esas mujeres desde que salen de Madrid, que las acompañes en sus penas, en sus dolores, en sus alegrías, en sus traumas y sobre todo en sus lutos y en esas muertes silenciosas y trepadoras. Como yo decía, que eso también es un guiño a Lorca en su Romancero Gitano, cuando habla de las penas negras y de las muertes trepadoras, pues que fuéramos partícipes y las fuéramos acompañando durante todo el camino y que os sintierais así un poco como todos formamos parte de lo que es esta novela, no solo de la autora o de la vida de estas mujeres, sino que, bueno, que formáramos también parte de esas familias. Pues ha sido un bonito homenaje a estas mujeres. Muchísimas gracias.